¿Eh? ¿Ya mandaste la radio? Ok. Sí, muy buenas noches. Le damos las gracias por sintonizarnos una vez más en este su programa Nosotros Conversamos. Un placer nuevamente que nos acompañe y estamos muy contentos de estar con ustedes. Y bueno, en esta noche tenemos un programa muy interesante al cual de alguna manera hemos titulado La supuesta ininterrupción papal. Y decimos supuesta ininterrumpida porque realmente es lo que ellos han dicho. Ellos lo que de alguna manera pues han predicado últimamente y es lo que de alguna manera ellos pues mencionan y dicen que siempre ha habido sucesores del apóstol San Pedro hasta el día de hoy. Entonces, nosotros vamos a platicar el día de hoy al respecto y vamos nosotros a decir sobre ese tema que está, decimos, muy interesante. Y bueno, vamos hoy a iniciar nuestro tema, decimos, recordándoles que este programa es completamente transmitido en vivo aquí en el área de Los Ángeles, California, para ustedes a través de la frecuencia del 900 AM en Radio Cali. Y bueno, también queremos decirles que estamos transmitiendo en vivo a través de internet en www.nosotrosconversamos.com. Estamos completamente, decimos, en vivo en ustedes, transmitiendo para todas las personas que amablemente nos escuchan. Le damos las gracias por sintonizarnos. Y bueno, no olvide que también estamos en Facebook, en Nosotros Conversamos, y también en Twitter, en @nconversamos. Estamos completamente en vivo también para todas las personas que amablemente nos escuchan. Le damos las gracias por sintonizarnos. Y no olvide que el día de mañana nos puede llamar al teléfono en cabina área 714-602-8354 para que nos llame y nos dé su opinión respecto al tema que decimos el día de hoy vamos a platicar. ¿Y qué tan importante es hablar de este tema? Porque decimos en ese tema se centraliza la doctrina de la iglesia y nosotros decimos vamos a platicar de la sucesión pontificia. Si debe existir en la iglesia lo que es la sucesión o si realmente Cristo instituyó que el apóstol Pedro iba a tener sucesores de su primado, como ellos le llaman. Entonces yo quiero iniciar primeramente, aunque ese tema lo hablaremos en otra ocasión, hablando de que la Iglesia Católica ha enseñado, sus miembros creen que el apóstol Pedro tuvo pues un lugar preferencial. Decimos un lugar en el cual ellos afirman y dicen que el apóstol Pedro tuvo un lugar, decimos, muy especial y superior a lo de los demás apóstoles. Ellos le llaman a eso el primado de Pedro. Decimos, aunque decimos no vamos a platicar el día de hoy de esto, pero esa es una de las primeras cosas que yo quiero mencionar en este tema, porque de ahí se desprende que a la Iglesia Católica le ha enseñado a sus miembros que el apóstol Pedro fue el príncipe de los apóstoles, la cabeza visible de la iglesia y que fue de alguna manera la roca de la iglesia. Entonces, ellos dicen que ya él tuvo la primacía sobre los demás apóstoles y que al morir él dejó él de alguna manera la sede en Roma establecida, dicen ellos. Y bueno, vamos nosotros hoy a platicar que esto pues no es cierto. Y vamos hoy a demostrar también precisamente si dentro de la Iglesia Católica existe esa dicha sucesión. Entonces, este es el tema muy interesante para que se quede con nosotros y de alguna manera esto está muy, decimos, muy interesante porque vamos a platicar sobre al respecto. Yo quisiera primeramente hablar después de que ellos afirman que el apóstol Pedro iba a ser fue el primero entre los otros apóstoles. Sabemos que esto no fue así, pero ellos dicen que el apóstol Pedro dejó una vez que después de su muerte sucesores, dicen ellos, de su primado de jurisdicción. A este dogma se llama la perpetuidad del primado, o también se le conoce como la sucesión pontificia. Decimos, es el segundo dogma por el cual se fundamenta la sucesión de los papas desde el apóstol San Pedro hasta el papa actual. En este caso ya hablamos nosotros del papa Francisco. La palabra sucesión, ellos lo entienden de la siguiente forma: que la persona ceda su lugar opuesto a otra persona antes de morir y la otra persona convirtiéndose en sucesor debe cumplir el mismo cargo que le fue encomendado, o
que la persona debe tener sucesores siempre, no importando que él no los haya escogido. Y en este caso vamos a decir que esto es lo más adecuado últimamente dentro de la iglesia. O sea, cuando un papa se muere, pues realmente son los cardenales que después entran en cónclave y eligen al que lo va a suceder o lo va de alguna manera a reemplazar. Esto que nosotros estamos hablando se llama la sucesión. Y dicen ellos que eso está aprobado dentro de la iglesia, la sucesión pontificia. Y yo quisiera mencionar algo que es muy importante, que nosotros entendamos para que veamos realmente cómo es la enseñanza católica, ¿verdad? Yo quisiera leer un libro que se llama Católico, defiende tu fe. Es un libro muy interesante porque dice, él está escrito por el presbítero Dizán Vázquez y dice Católico, defiende tu fe. Está aprobado por la iglesia, pues tiene el nil obstat por el presbítero Joaquín Díaz, el que fue el censor eclesiástico, y por Adalberto Almeida Merino, arzobispo de Chihuahua. Está escrito en 1990, la tercera edición, y en una de las partes yo quisiera mencionar cómo este libro está escrito, dicen ellos, para preparar a la Iglesia Católica. Y mencionan, alerta católico, te quieren arrancar tu fe. Entonces, en esto que ellos están mencionando, dicen, tal vez parezca exagerada esta afirmación, pero es la verdad. Un gran número de sectas, unas de origen protestante, otras ni siquiera pueden llamarse cristianas, han desatado sobre nuestras comunidades católicas una gran ofensiva. Y lo dice, como un enjambre se van acusando a los católicos a toda hora y por todos los medios. Visitas a domicilio, en la calle, por la radio y por televisión, con folletos y revistas. Esas sectas son muy diversas y hasta enemigas unas de las otras, pero con un mismo objetivo, arrancarnos la verdadera fe cristiana que tenemos para sustituirla con sus errores y extravagancias. Esa no es una falsa alarma. Entonces ellos ahí, este libro aparentemente tiene la finalidad de que tú como católico eh, pues aprendas a defender tu fe y tiene varios temas en los cuales dice que te aprendes a defender tu fe. Pero, dicen ellos, para estar seguro de cualquier cosa que encuentres en cualquier secta, la tienes ya y con mayor abundancia en tu propia iglesia. Como respuesta a la montaña de hojas, folletos, programas, etcétera, con que te están aplastando las sectas, ponemos en tus manos este libro, Católico, defiende tu fe. Léelo, estúdialo y difúndelo. Y entonces ellos aquí mencionan unos argumentos que yo quisiera leer porque nos van a servir de introducción para el tema que estamos platicando, que es lo de la sucesión pontificia. Y me interesa mucho que lo leamos porque aparentemente decimos, este libro es para que ellos defiendan su fe y los enseñan a ustedes también a defenderla. Pero yo quisiera que leamos o que me acompañen pues a ver una parte. Dicen ellos, los apóstoles, bueno, quiero leer, bueno, voy a leer desde la página número 44, en el párrafo número 14, ellos hacen una pregunta. ¿Quiso Jesús que hubiera un papa en su iglesia? Y luego ya dicen ellos, una segunda cuestión necesariamente ligada a la anterior, o sea, al primado de Pedro, que ya vimos que no es cierto, es esta. Ese cargo u oficio o ministerio especial que Jesús encomendó a Pedro debería seguir ejerciéndose en la iglesia durante y después de su muerte. ¿Tenía que haber un sucesor de Pedro en la iglesia? Y ya mencionan ellos la respuesta. Si queremos leer la Biblia sin apasionamientos partidistas y sectarios, tenemos que responder a esta cuestión afirmativamente. Cristo no concedió a Pedro un privilegio personal, sino que le encomendó un servicio muy valioso que tendría como destinataria a toda la iglesia. Entonces, dice ahí que esta gracia, al morir el apóstol Pedro, no iba a acabarse, pues tenía que durar hasta el fin del mundo. De hecho, los apóstoles era imposible que cumplieran la tarea que Cristo les había encomendado, de ir por todas las naciones.
Entonces, habría la necesidad también de que hubiera sucesores. Fíjense bien, y aquí ya entramos de lleno al tema, ¿verdad? La Iglesia Católica enseña que desde un principio, o sea, desde la muerte del apóstol Pedro, que ellos dan la fecha del año 67 después de Cristo, hasta el día de hoy ha habido papas sin interrupción. Y ha habido papas sin interrupción porque ellos consideran que es necesario que exista un sucesor de cada obispo de Roma o del papa en turno que esté vivo. Entonces, en el programa vamos a ver primeramente dos cosas principales. Número uno, vamos a demostrar que no existe la supuesta ininterrupción papal. O sea, ha habido espacios dentro de su misma historia que no ha existido papa. Eso lo vamos a comprobar más adelante. Vamos a demostrarlo en tres formas para que mejor me entiendan. Vamos a demostrarlo tanto históricamente, vamos a demostrarlo canónicamente, o sea, demostrando que dentro de sus leyes hay ciertos aspectos que si pasan estas cosas, pues esa lista ininterrumpida, entre comillas, se puede romper, que es lo canónico. Y también vamos a verlo desde el punto de vista, o no, porque no es un punto de vista, vamos a hablarlo desde el aspecto bíblico. Entonces, en esos tres aspectos, decimos histórico, canónico y bíblico, vamos a demostrar que en realidad no existe tal sucesión y que es verdad que ha habido muchos papas, pero no han sido en una serie ininterrumpida. Eso lo podemos comprobar y lo vamos a hacer durante el programa. Y también lo otro, que aunque ha habido papas que suceden al que se va muriendo, o en este caso, como vemos, renuncia uno y se pone el otro, tampoco es el medio que Dios usa. Porque decimos, mientras la Iglesia Católica, ah, ellos usan lo que es la sucesión pontificia, en la Iglesia verdadera de Cristo no existe tal cosa. En la Iglesia verdadera de Cristo existe lo que es la elección de Dios, que es totalmente diferente a la sucesión. Porque cada hombre de Dios recibe la elección de parte de Dios y su llamamiento de manera personal, de manera exclusiva, de esta forma, no hay ninguna sucesión ni siquiera entre los hombres de Dios. Entonces, de todo esto vamos a estar platicando. Entonces, retomo este libro que se llama Católico Defiende tu Fe, solamente por mencionar algunos, pero ese está creado así como los de Amatuli para que el católico se aprenda a cómo contestar. Entonces dicen ellos que había la necesidad de que existiera un sucesor. Y dicen ellos, continuando en la página número 45, si la autoridad encomendada por Cristo a Pedro era solo un privilegio personal que iba a morir con el apóstol, ¿cómo dicen pues entonces los protestantes que los apóstoles cumplieron este cargo? Los apóstoles eran conscientes que tenían la autoridad para transmitir su ministerio a otras personas. Otra vez, los apóstoles eran conscientes de que tenían autoridad para transmitir su ministerio a otras personas. Esto es totalmente falso. Un apóstol no puede llamar o nombrar a otro apóstol, pero esto lo vamos a ver en el aspecto bíblico, ¿verdad? Solamente estoy mencionando o algunos pormenores de lo que dice este libro, ¿verdad? Luego continúan diciendo ellos. Sería absurdo pensar que la tarea de Pedro Roca fuera necesaria solamente en su tiempo para conservar la unidad y verdadera fe, pero que no podría existir después cuando la iglesia iba creciendo y extendiéndose por todo el mundo. Y precisamente cuando ya no se contaba con la presencia de los apóstoles. Entonces, yo creo que estos datos nos dan a entender claramente de que ellos pues creen completamente en lo que son los sucesores. Y ya, en la página número 46 terminan esa parte diciendo, los apóstoles dejaron como sucesores a los obispos y es obvio que uno de esos obispos está llamado a ejercer el ministerio propio del apóstol Pedro. Y luego mencionan, nada en la Biblia se opone a esta conclusión. ¿De veras? Bueno, esto lo vemos, como ya lo mencioné yo, en el aspecto bíblico. Pero ahorita vamos a ver lo que me interesa primero es que veamos la misma historia. Veamos realmente la historia de ellos para que veamos realmente si es verdad que han existido papas todo el tiempo. Y bueno,
Este es un dato que yo quiero mencionar, decíamos, porque la enseñanza hasta ahorita oficial de la iglesia es de que el apóstol Pedro deja sucesores de su primado. O sea que él, aunque se murió, nombró a un sucesor. Pero aquí, hermano José, la primera pregunta que queremos hacer al público y que usted me ayude aquí a dialogar con todas las personas que amablemente nos escuchan. Aunque ya mencioné yo que el aspecto bíblico lo vamos a ver más adelante, pero realmente nuestro Señor Jesucristo enseñó que los apóstoles iban a tener sucesores. O el mismo apóstol Pedro dijo, cuando yo me muera, va a haber fulano de tal, se va a quedar, o este otro me va a reemplazar, o les voy a decir cómo le hagan para cuando se vaya muriendo, nombren otro. ¿Qué pasó? Bueno, hermano, usted y yo sabemos, por gracia de Dios, y que en estos tiempos hay un verdadero apóstol de Jesucristo que nos ha enseñado la palabra de Dios en las Escrituras. Y en ninguna de las partes de la Escritura, si le damos del final al principio o del principio al final, vamos a encontrar que el apóstol Pedro o el apóstol Pablo, el apóstol Juan, que fue el último que, vamos a hablar terrenalmente, murió, porque nosotros sabemos que durmió en los brazos del Señor, el apóstol Juan, el último apóstol, que vemos que fue el que escribió pues los libros de Juan 1, 2, 3 y el Apocalipsis. Vemos que nunca hablaron ellos de un sucesor, mucho menos ellos tenían la potestad de levantar o decir, mira, a tú te vas a quedar como usted lo ha dicho, hermano. Eso solamente vino de Dios. Y entonces para esto, hermano, tu hermano tomaba unos datos de una página de internet. El sumo pontífice romano, y cuestionan ellos, es designio divino. Dice, es indudable el poder papal, es uno, es indudable que el poder papal es uno de los emblemas, aparte de otros que es la Mariología de la Iglesia Católica Romana. No podría existir dicha iglesia si no se pudiera sustentar sobre la supuesta autoridad conferida, fíjate, dice supuesta autoridad conferida por Jesucristo al apóstol Pedro y producto de una sucesión ininterrumpida hasta el obispo de Roma de nuestros días. Por tal motivo es importante, dicen ellos, investigar, analizar y estudiar si dicha figura gubernativa, fíjate, gubernativa, hablando de un gobierno uh, terrenal, es en efecto un designio de Dios o bien es un poder netamente humano y ajeno a las sagradas escrituras. Y ahí ya empezamos, como dices tú, César, hablando de lo que están hablando en los textos. En esta página que yo tengo dice, los textos del catecismo católico se escribirán en azul y los textos bíblicos van a estar en rojo para que así las personas puedan ir viendo. Las que gusten entrar a esas páginas, las daré en unos momentos de dónde fue que extraje estos extractos, primeramente hablando de lo que es del catecismo católico y luego lo que son los textos bíblicos que van a estar en letras rojas. En el colegio de los 12, dicen ellos, hablando del catecismo católico, en el colegio de los 12, Simón Pedro ocupa el primer lugar. Ya estamos viendo, como dicen ellos, las letras azules es el catolicismo, es el imperio romano, que ellos mismos dijeron, bueno, Pedro va a ocupar el primer lugar, pero ¿por qué? Y lo podemos ver hablando con la Biblia de ellos, la Biblia católica, la Biblia guadalupana, que estamos hablando del libro de Mateo, capítulo 16, y vamos en el versículo 16. Cuando voy a empezar en el 15, cuando dice Jesús, díceles Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces Pedro contesta rápidamente, inspirado por el Espíritu de Dios. Pedro contesta y le dice, tomando la palabra Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo o Mesías, está escrito así en la Biblia católica, el Hijo del Dios vivo. Entonces como Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado
eso la carne y sangre, u hombre alguno, sino mi Padre que está en los cielos. Y por eso te digo que tú eres Pedro, y que y que dice él, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero no le pone la mano a Pedro porque no está, o lo apunta, o le dice, mira, en esta piedra, o siendo tú la piedra, porque el nombre de Simón es lo que quiere decir piedra, le dijo, sobre ti voy a edificar mi iglesia. Porque los apóstoles, como lo repetimos ya, lo repito una vez más, los 12 apóstoles que Cristo levantó en el principio, todos y cada uno de ellos tenían esa potestad, tenían esa autoridad dada por Jesucristo, ellos tenían ese poder divino, ellos tenían el poder de sanar, el poder de hacer todo lo que el Señor Jesucristo hacía porque Él se los dio, ese poder a ellos. Entonces, porque ellos cuando después predicaba el apóstol Pedro, el apóstol Juan, vemos en el libro de los Hechos que había un paralítico y qué le dice el paralítico cuando está pidiendo una moneda. Le dicen los apóstoles, no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, levántate. Y lo levantan en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, los apóstoles tenían ese poder, los apóstoles, no el apóstol Pedro únicamente, porque ahí es donde hace la diferencia el imperio romano para poder levantar una vez más ellos lo que ellos han estado levantando hasta hoy día, hermano, las imágenes, mitos, han estado haciendo que la gente se vaya en creencias sobre monumentos, sobre piedras, sobre estatuas, sobre pinturas, quitándole toda la honra y la gloria y la alabanza a nuestro Dios y por supuesto a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, hermano. Pero en ninguna forma Cristo le dijo a Pedro, sobre tú, Simón Pedro, la piedra, tú vas a ser. No, porque aún el apóstol Pedro, si vemos en el libro en el libro, en los libros de Pedro, ahí mismo, el mismo Pedro dice, siendo la principal piedra del ángulo, la piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Pedro jamás dijo, yo soy la piedra del Bueno, en ángulo. realidad el apóstol Pablo fue el que dijo eso en Efesios. Pero ahorita estamos viendo que en ninguna parte de la Biblia vemos que el apóstol Pedro designó sucesores o el apóstol Pablo o el Señor haya dicho eso. Es verdad que el apóstol Pedro en la primera carta habla a la Iglesia Universal en el capítulo 2, versículo 4, dice que Cristo es la piedra y se acercaos a mí, piedra viva, y está hablando de Cristo. Entonces el apóstol Pedro sabía bien quién era Cristo. Entonces lo primero que tenemos que aclarar es de que él no recibió ningún primado, como ya lo mencionamos. Segundo, yo dije, la creencia católica es de que ellos dicen de que han tenido papas ininterrumpidamente desde el apóstol Pedro. Mencionan una fecha y dicen ellos, en el año 67 es la muerte del apóstol Pedro. Entonces, a partir del año 67 al año, en este caso estamos hablando del año 2014, mencionan ellos muy orgullosamente, siempre ha habido papas ininterrumpidamente. Yo mencioné el libro de Católico Defiende tu Fe, y ahorita quiero mencionar el de Matuli, Diálogo con los Protestantes, por Flaviano Matuli Valente, página número 340, y dicen ellos, ¿cómo sabemos que el Papa actual es el sucesor del apóstol Pedro? Lo sabemos porque tenemos la lista de todos los obispos de Roma desde San Pedro hasta el Papa actual. Y entonces, Amatuli, aquí en el cuadro 7, página 341, pone una lista de los papas que según eso han existido hasta, bueno, como este libro pues fue escrito, decimos, pues hace algunos años, pues solamente llega a Benedicto XVI. Pero bueno, la lista continúa con Francisco, ¿verdad? Entonces, pero decimos, eso es lo que dicen ellos. Pero primeramente yo quiero decimos, dije históricamente, vamos a demostrar que esto no es cierto. Y yo voy a mencionar a tres historiadores de los más reconocidos. Número uno, Ludwig Hertling. En la historia de la iglesia,
que él escribió con ese nombre, en su libro Historia de la Iglesia, Ludwig Hertlin, página número 28 y 27, él lo menciona como el catálogo de los papas. Y yo voy a leer lo siguiente para que veamos esto que es muy importante. La más antigua de las listas de obispos romanos llegadas a nosotros se encuentra en Irineo. Después de los santos apóstoles, Pedro, Pablo, hubieran fundado y constituido la iglesia, pasaron a Lino el oficio del episcopado. Tenemos pues una lista de los primeros papas, mas para nosotros no es más que un catálogo de nombres y no una crónica papal. Lino y Cleto no son para nosotros más que solamente nombres. No es una cronología en la que podamos confiar. Comienza hasta la muerte. La cronología en la que podemos confiar comienza hasta la muerte de Seferino en el año 217. Para la época anterior no poseemos más que algunos puntos de apoyo. Otra vez, Ludwig Hertlin, decimos en su libro, página número 27, Historia de la Iglesia, y 28, él menciona que aunque se dicen una lista de nombres, él nombra un catálogo de nombres, o sea que carecen solamente de... Aunque están esos nombres, en pocas palabras, él dice, bueno, para nosotros solamente son nombres, porque no se ha comprobado realmente que esas personas realmente existieron. Muchos de los historiadores, hablando de los primeros 15, estamos hablando de los primeros 15 sucesores, ellos le ponen un signo de interrogación. Y con ese signo de interrogación están dudando de su propia existencia. Y estoy hablando de los primeros 15, los que debería realmente haber una prueba histórica porque es donde empieza la dicha sucesión. Entonces, empezando, decimos históricamente, estamos demostrando, número uno, que los historiadores no aceptan en realidad la lista que presenta el clero romano. Ya mencioné un ejemplo de Ludwig Hertlin que dice: tenemos pues una lista de los primeros papas, pero para nosotros no es más que un catálogo de nombres, no una crónica papal. Lino y Cleto para nosotros son solamente nombres. Eso es todo. Entonces, ellos están aceptando que no se puede confiar en esa lista, que aunque aparentemente la han hecho, pero no es confiable esa lista, porque los primeros 15 se duda de que realmente existieron. Voy a hablar de otro gran historiador, Mauricio de la Chatre, que hizo una enciclopedia de 5 tomos, y yo voy a mencionar el tomo número 1. En la página número 66 se atribuye el primer sucesor del apóstol Pedro a Lino, o San Lino. Lino es el primer sucesor del apóstol Pedro según ellos. Pero aunque él lo menciona aquí, veamos lo que menciona de él. Y primeramente pone una parte que dice advertencia. La falta absoluta de historiadores verídicos y la multitud de libros apócrifos escritos en griego y en latín no nos permiten juzgar por nosotros mismos los primeros siglos del cristianismo. Y lo dice, nada hay positivo en los primeros siglos respecto al lugar donde se encontró situada la sede apostólica. La cronología varía las fechas de la sucesión adoptada por los obispos de Roma. La opinión indica a San Lino como sucesor de Pedro. Otra vez, la opinión. O sea, lo que se cree, lo que se cuenta, lo que se dice es de que fue Lino. Pero pruebas no las hay. Y lo menciona él, pero cuando hayamos cruzado esta época de tinieblas, y lo dice, desenvolveremos una larga serie de acontecimientos extraordinarios y de crímenes horribles, dignos de fijar la atención sobre la maravillosa historia de los pontífices de Roma. Entonces, aquí Mauricio de la Chatre está hablando de que no hay datos también claros sobre este que se supone fue el primer sucesor, ya estamos hablando de Lino. La página número 67 de Historia de los Reyes y Papas, del tomo 1 que estoy yo mencionando, dice: todos los actos de este prelado permanecen en la oscuridad más completa. Dice que este hombre es presentado como el primer sucesor de Pedro, pero aunque es presentado como el primer sucesor de Pedro, no hay datos reales que aprueben
su que realmente haya existido. Si hablamos de Lino, siguió Cleto o Anacleto, como unos autores lo mencionan. Los actos de este obispo han quedado envueltos en la oscuridad más profunda. Se le atribuye la ordenación de 25 sacerdotes y la división de la ciudad en parroquias para establecer el servicio por medio de 7 diáconos. Se le atribuye esto, aquello, pero en realidad se carece de autenticidad histórica. La sucesión de Cleto Anacleto no es muy cierta, la aceptamos a beneficio de inventario. Unos le conceden 12 años de gobierno, otros le conceden solamente 6. Entonces, esto es muy importante que lo analicemos, porque estamos hablando de los primeros sucesores, donde deberá haber muchas pruebas, porque eran el tiempo del apóstol Pedro, personas que realmente tenían que ver, que incluso tenían que haberlo conocido a él, porque no eran gente que nació apenas, no eran gente que estaban contemporáneos a él. Entonces, si lo que une o lo que conecta al apóstol Pedro con ellos no existe, ¿cómo va a existir esa supuesta lista si no hubo los primeros 15 sucesores? Estamos mencionando yo a los primeros dos. Si yo menciono, por ejemplo, a Rius, otro historiador, que aunque a veces su manera de hacerlo es un poco irónica o cómica, él menciona en la página número 19 de su libro Puré de Papas. Poco o nada se sabe de estos primeros obispos de Roma. Otra vez. Poco o nada se sabe de estos primeros obispos de Roma. Y la pregunta es ¿por qué? Si eran contemporáneos, si era donde tendría que haber un claramente fundamento de ellos. Y yo estoy mencionando esto que es muy importante. He mencionado tres libros de historia. Historia de la Iglesia por Ludwig Hertling. Historia de los Reyes y Papas por Mauricio de la Chatre, tomo 1. Historia o en este caso de Rius, por de Papas. Y yo podría mencionar más libros, pero la mayoría de los historiadores que usted conozca, búsquelos. Dudan de la existencia de los primeros 15 sucesores, en este caso del apóstol Pedro, entre comillas. Entonces, empecemos. Si el apóstol Pedro no tuvo sucesores, o en este caso no se le reconocen esos primeros 15 personas, es mentira que digan ellos que vienen desde Cristo. Es mentira que vengan y digan, no, es que nosotros venimos desde Cristo ininterrumpidamente. O como Amatuele lo dice, tenemos una lista, sí, pero una lista fabricada por ellos mismos. Que es verdad que últimamente sí ha habido la secuencia que ellos dicen. Pero estamos hablando últimamente. Pero si analizamos la lista, está llena de incongruencias, no concuerdan las fechas, los nombres son ficticios, son personas que en realidad no existieron. Entonces, con esto estamos hablando apenas en el punto de vista histórico. No existieron dichas personas. Y si alguien realmente está asegurando que así fue, que no lo pruebe. En primer lugar, lo que queremos saber es dónde afirma la escritura que de cualquiera de los apóstoles o el mismo Cristo iba a establecer sucesores de San Pedro. Y vamos a hacer esto muy interesante porque tenemos que probarlo. No es solamente que yo diga. Y un dato muy interesante, el apóstol Pablo dice que se despide de la iglesia y su testimonio está registrado en el libro de los Hechos. Y dice él, yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y luego cuando hablaba a otra de las iglesias, les decía que ya estaba en acción el misterio de la iniquidad, pero solamente que había alguien que en el presente lo detenía, que eran los hombres de Dios, los apóstoles. Pero cuando este a su vez les sea quitado, se manifestará el espíritu de apostasía. Entonces, lo que le habló a la iglesia allá a los tesalonicenses y lo que en su discurso que nos narra Hechos 20 coincide en que después de la muerte de los apóstoles se iba a manifestar la apostasía. ¿Por qué habría preocupación del apóstol Pablo o el apóstol Pedro también cuando se despide de la iglesia o cuando él en sus cartas nunca mencionó, no se preocupen, después de mí va a haber alguien? Van a haber sucesores. Y entonces, al haber alguien con la misma facultad, con la misma autoridad, ¿habría un riesgo de que la apostasía se manifestara en todo su esplendor? No,
porque seguiría habiendo quien le estuviera estorbando. No sé si, ojalá las personas que me escuchan analicen esto. El apóstol Pablo tenía una preocupación y decía, yo sé que después de mi partida, ¿por qué el apóstol Pablo tendría esa preocupación si iba a haber sucesores, no de él, pero del apóstol Pedro, que tenía la misma facultad que él, que al igual que él, en sus ministerios, aunque realmente uno era enviado a los gentiles y otro a los judíos, pero representaban a Cristo los dos y tenían la misma autoridad los dos, y de alguna forma los dos tenían la misma facultad de estorbar ese espíritu de apostasía. Pero en los apóstoles hubo una preocupación, que al morir ellos se iba a manifestar abiertamente ese espíritu, en este caso decimos de Satanás, que es la apostasía. ¿Por qué ese miedo? Si aparentemente iba a haber quien lo sucediera a ellos, quien los reemplazara, por decirlo así, que es una palabra que también nos ilustra de lo que es la sucesión. ¿Por qué ese miedo? Y sin embargo vemos claramente que los apóstoles dijeron, va a haber un tiempo de apostasía. O sea, en pocas palabras, al morir los apóstoles, iba a haber un tiempo donde no iba a haber palabra de Dios. Y es que es en algo que los que no se fijan ellos, que al haber precisamente ese periodo de apostasía y en los cuales Dios iba a recoger su iglesia, y aunque no vamos a hablar de ese tema, pero estamos hablando de que la Biblia y la enseñanza de Cristo establece un tiempo en el cual no se iba a predicar la palabra de Dios hasta después que Dios así le placiera, iba a haber un tiempo de restauración. Pero si la Biblia nos menciona eso y luego ellos dicen, no, nosotros hemos estado ininterrumpidamente, ellos mismos sin darse cuenta se están descalificando. Porque la Biblia no enseña el continuismo como lo publican muy orgullosamente ellos. No, la Biblia habla y el Señor profetizó también que iba a haber un espacio de tinieblas. Un espacio donde no iba a haber palabra de Dios. Un espacio donde no iba a haber hombre de Dios en la tierra. Como ellos mismos lo estaban diciendo. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, anunciaban a la iglesia de ese tiempo. ¿Por qué? Porque se iba a manifestar el hombre de pecado. Pero, repito yo, si iba a haber sucesores, entonces ¿cuál era el pendiente? Si iba a haber quien estuviera cuidando a la iglesia. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, a ellos al decir, no, nosotros venimos desde Cristo, que como ya lo vimos tampoco es cierto. Pero aunque hubiera sido cierto, esto demostraba que no son la iglesia de Dios, porque al morir el último de los apóstoles, que se dice fue el apóstol Juan, Cristo levanta su iglesia completamente, se acaba temporalmente aquí en la tierra hasta que nuevamente Dios la restaura en este tiempo llamando al apóstol de Jesucristo, Aarón Joaquín González. Pero bueno, decimos, ellos lo descalifica claramente porque, decimos nuevamente, la Biblia menciona un periodo de apostasía. Pero si ellos continúan diciendo, no es que nosotros venimos desde Cristo, estamos comprobando históricamente de que no es verdad. Los primeros 15 sucesores se cuestiona su que hayan existido. Ahora, hermano, tengo una parte aquí de una de un escrito que había agarrado del New York Times, donde el Papa Pío XII, en un mensaje navideño que él dijo el diciembre 23 de 1950, la pregunta esencial, dice, es así: ¿la tumba de Pedro realmente ha sido encontrada? Y estamos en un signo de interrogación. Si ellos dicen que Pedro estuvo ahí en Roma, que murió en Roma, lo cual sabemos que no es cierto, y si él murió ahí, entonces, ¿por qué tuvieron que pasar de la fecha esa hasta el año 1950 para poder decir ellos, encontramos la tumba? ¿En dónde estuvo entonces todo este tiempo? Porque según la tumba que ellos tienen, ahí donde le veneran a ellos, dicen que ahí abajo del sótano del Vaticano, los católicos veneran los huesos y dicen ahí, salió en el New York Times, dice, veneran los huesos de pollos, de cerdos, un ratón, en la creencia de que son o eran las reliquias de San Pedro. Como esta situación fraudulenta vino a ser un cuento enraudado que vuelve a problemas encontrados por el Papa Pío XII cuando intentó encontrar el lugar para apilar
a su predecesor. Entonces es donde vemos que aquí entra donde dicen ellos que encontraron finalmente en el año 1950 se encontró dio él que habían encontrado la tumba de San Pedro con la conclusión que al final había trabajado los estudios, estaban ellos trabajando y estaban estudiando los huesos y todo esto, lo que a ver si realmente era del apóstol Pedro. Pero una vez más, si él fue, como hemos dicho, como dijo usted, hermano, si él hubiera sido realmente el sucesor de todos estos inmundos romanos que todo el tiempo han venido haciendo eso, han ido estorbando la palabra de Dios y de hecho ellos han sido la iglesia que está desde muchos años, pero jamás han estado predicando la verdad, jamás han predicado a Cristo. Ellos veneran imágenes, ellos veneran pues a la Madre de Jesucristo porque dicen que ella es la reina de los cielos cuando sabemos que nada de eso existe. Pero una vez más, si ellos realmente tuvieran la verdad y si realmente ellos, ahí dicen que está Pedro, ¿por qué tuvieron que pasar hasta el año 1950 para que este hombre, Pío XII, pudiera decir, ¿sabes qué? Realmente ya encontramos la tumba y ahora estamos estudiando si son realmente los huesos del apóstol Pablo, hermano. Mire, ese es un punto muy importante. Hace poco también el Papa Francisco o Benedicto sacaron también dice que los huesos de una cripta ahí con su nombre hace poco. Pero aquí son muchas cosas que tenemos que mencionar. Decimos número, la pregunta principal es, ¿dónde dice la escritura que el apóstol Pedro, Pablo o el mismo Cristo hayan dicho que iba a haber sucesores? ¿Dónde? Eso es muy importante que alguien nos lo responda si es que así lo cree. Número 2, decimos, estamos hablando de que iba a haber un periodo donde no iba a haber iglesia aquí visible en la tierra. Y al no haber iglesia visible o al no haber hombre de Dios no podía existir la iglesia de Cristo, porque son vitales para el pueblo de nuestro Dios. Entonces, segundo, decimos tercero, es importante que también entendamos, el sucesor debe hacer lo mismo que su predecesor otra vez. Si yo sucedo a alguien en un puesto, estamos hablando en este caso de lo que es el apostolado, ¿por qué empiezan a haber cambios? ¿Por qué el inmediato sucesor, en este caso, del apóstol Pedro, no es llamado apóstol, sino obispo de Roma? ¿Por qué se cambia de nombre, de grado y de enseñanza, si es el mismo sucesor? Ellos se basan mucho y dicen, no, es que el Señor les dijo a sus apóstoles, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y eso es cierto, el Señor lo ha cumplido. Pero lo entienden de una manera muy literal, diciendo que no iba a haber ininterrupción. Pero repetimos, usted mencionaba, ellos predican otra cosa y eso es muy cierto. Estamos hablando, y ya mencioné yo, que los primeros 15 sucesores del apóstol Pedro no existieron. Se duda de ellos y los historiadores lo descalifican como un hecho real. A partir de Seferino, el año 217, que es el primero de los que empiezan a querer buscar eso del primado y de considerarse, porque no fue hasta el siglo VI donde el emperador Focas se atribuye para sí, el emperador Focas nombra a Bonifacio III como el emperador, como el obispo universal. Y ya de ahí en adelante surge realmente lo que es el papado. Pero entonces también estamos viendo cómo es de que la primera lista que hicimos del año 67 empieza Lino, luego sigue Cleto y luego el tercer sucesor es Clemente. Para la fecha, y esto yo quiero que lo mencionemos porque es muy interesante, para la fecha que dan ellos mismos de el tiempo que estuvo gobernando Clemente, y yo quiero mencionar en este caso lo que dice Matuli, página número 341 de su libro. Lista de los papas, primero pone al apóstol Pedro como el primero, segundo Lino del año 67 al 79, Cleto del año 79 al 92, Clemente del 92 al 101. Aquí es algo muy importante que también tenemos que mencionar. En el año 92, según la lista que da Amatuli y que es una de las listas que también se presentan en otros libros,
Clemente es el tercer sucesor del apóstol Pedro y estaba vivo todavía para la década de los 90 al 100 aproximadamente. Pero también los historiadores dicen que el apóstol Juan fue el último de los apóstoles y que murió aproximadamente en ese año, en el 100. No hay una fecha exacta, la Biblia no dice, entonces no vamos a inventar. Lo que sí estamos seguros y bien convencidos es de que, muerto el apóstol Pablo, muerto el apóstol Pedro, quedaba el apóstol Juan y lo tenían exiliado allá apartado en una isla llamada Patmos. En aquella isla estaba el apóstol Juan desterrado, pero en Roma ya habían pasado dos sucesores, Lino y Clemente y Anacleto, y estaba vivo Clemente. Pero pasa algo extraordinario y maravilloso. Dios manifiesta a través de muchas revelaciones lo que es el Apocalipsis, que es lo que quiere decir revelaciones, ¿verdad? Manifiesta el Apocalipsis. Y la pregunta es, ¿a quién Dios le revela el Apocalipsis? Para el mundo, allá estaba un hombre desterrado, abandonado, exiliado, que era el apóstol Juan. Para el mundo era despreciado, para el mundo, pues allá, ¿no? Pues allá está Juan, allá arrumbado, allá en la isla. Querían matarlo. Pero en Roma, allá estaba en Roma, el vicario de Cristo, dicen ellos. ¿Por qué no le revela a Dios el Apocalipsis a Clemente? Si era el vicario de Cristo, si era el sucesor del apóstol Pedro. ¿Por qué se lo revela al apóstol Juan? Piensen, piensen, analicen. Ahora dicen ahí, bueno, es que no hay fecha exacta en que Dios le reveló el Apocalipsis al apóstol Juan. Bueno, pon tú que si no fue en la fecha de Clemente, pues que entonces fue en la fecha de Anacleto, o en la fecha de Lino, en la fecha que haya sido. Pero ¿por qué ni a Lino, si es que fue en su tiempo, ni a Anacleto, si fue en su tiempo, o a Clemente, si fue en su tiempo, o a Evaristo, que fue el cuarto? Pero Evaristo ya estamos hablando de que es del año 101 en delante, o hasta Alejandro, que fue el año 105. Pongamos estos seis sucesores, independientemente de cuál haya sido, pero que abarcan del periodo del 67 al 115. Porque ya no creo que el apóstol Juan haya vivido tantos años. Pero vamos a dar este periodo. En el tiempo que haya sido la revelación del Apocalipsis, no sabemos. Pero de estos todos sucesores, ¿por qué Dios no se lo reveló ni a Lino, ni a Anacleto, ni a Clemente, ni a Evaristo, ni a Alejandro? Si es que ellos ocupaban la sede en Roma, eran los vicarios de Cristo, eran los representantes de Dios aquí en la tierra, eran los sucesores del apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque Dios tenía a su enviado. Y aunque solamente quedaba el apóstol Juan, era delante de Dios, él sí era su representante. Y aunque para los hombres era despreciado, para Dios muy amado, que le revela el Apocalipsis. Entonces, estamos viendo que para Dios no era importante o nunca han sido importantes estos hombres que se autonombran vicarios de Cristo. Para Dios lo que existe se llama elección. Y Dios había elegido desde antes de los tiempos al apóstol Juan, lo llama en tiempos de Cristo para que cumpla su ministerio y él lo cumplió fielmente hasta el día en que Dios también le quita la vida y lo lleva al descanso eterno. Pero, repetimos, no hubo ningún sucesor del apóstol Pedro. Es mentira. Y si alguien lo puede demostrar, que lo compruebe. Y regresando al libro de Católico Defiende tu Fe, se me hace curioso un razonamiento que da el sacerdote, el presbítero Dizán Vázquez, que ellos pueden comprobar esto históricamente, pero que no da ningún dato que porque nosotros no lo aceptamos. Y dicen ellos, como diciendo, bueno, lo único que tenemos es historia, no hay nada en la Biblia que podamos nosotros demostrar. Y pues sí, tienen razón. Hermano, fíjese lo que no pueden comprobar ellos, ¿verdad? Porque dicen que no hay en la Biblia. Pero si nosotros vemos en el libro de los Hechos, el capítulo 15, verso 16, estamos hablando que en el año 44 después de Cristo se reúnen los apóstoles y aquí se reúnen ellos en Jerusalén. Y estamos viendo el libro de los Hechos, capítulo 15, el verso 16. Y su hermano le va a dar lectura en la Biblia católica para que veamos si los apóstoles estaban reunidos
o no, si hablaban o no. Y acá dice los datos en dónde estaba el apóstol Pedro reunido con los otros apóstoles que estaban en ese tiempo, hablando también el apóstol Pablo. En el libro de los Hechos, capítulo 15, en el verso 6, entonces los apóstoles y los presbíteros, así como lo ponen la Biblia católica, dice, se juntaron a examinar este punto. Y después de un maduro examen, Pedro, como cabeza de todos, se levantó y les dijo, hermanos míos, bien sabéis que mucho tiempo hace fui yo escogido por Dios entre nosotros para que los gentiles oyesen de mi boca la palabra evangélica y creyesen. Ok, la palabra evangélica y creyesen no dice para que creyeran en el dogma del catecismo o en el dogma de las imágenes o X cosas. No, aquí está hablando el apóstol Pedro claramente con los que estaban reunidos en aquel día, hablando de los libros de los Hechos, en el capítulo 15, en el verso 6. Y si vemos más adelante, dice, en el año 53 después de Cristo, en el libro de los Gálatas, en el capítulo 2, en el capítulo 2, en el verso 14 y 15, pero yo, visto que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Cefas, que estamos viendo que Cefas era Pedro, aquí está hablando el apóstol Pablo, en presencia de todos, si tú con ser judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿cómo con tu ejemplo fuerzas a los gentiles a judaizar? Entonces fue cuando vino la reprensión de Pablo al apóstol Pedro. Pero estamos viendo aquí en los Gálatas, están dando, pero acá no está diciendo, el apóstol Pablo no está diciendo, Pedro, mira, estamos aquí, o están diciendo que están en Roma, porque Pedro jamás entró a Roma. Entonces, por lo mismo, Pedro no pudo ser sucesor de ninguno de estos hombres infames. Más bien él no pudo haber tenido sucesores. No pudo tener sucesores, ¿verdad? Entonces, entonces, ¿de dónde viene todo esto? Porque hemos visto que desde el principio, ya cuando usted dijo, y con textos bíblicos, cuando ya el apóstol Juan ya fue levantado por nuestro Señor, la iglesia fue arrebatada, fue escondida por un tiempo y parte de otro tiempo, hasta el año de 1926, como lo estamos viviendo en estos tiempos, hermano. Sí, nomás que mire, lo malo es que mucha gente también empieza a pensar otras A cosas pensar correcto. y a decir, bueno, ¿y cómo me comprueban eso? Entonces, lo que estamos hablando el día de hoy, de aquí se desprenden más temas como el que usted mencionó, el primado de Pedro, como de que si el apóstol Pedro estuvo en Roma o no. Pero si descartamos que tuvo un primado y si descartamos que estuvo él viviendo en Roma del 42 al 67, que es la fecha en que se murió, 25 años en total, entonces eso nos da a entender también de que no podían haberse establecido en Roma si él nunca estuvo en Roma. Pero mi tema central o nuestro tema central del día de hoy es, decimos, demostrar que no hubo sucesores. Nunca los ha habido en esa lista ininterrumpida como ellos lo ponen. Decimos, porque, decimos, históricamente los primeros 15 no existieron. Se duda de ellos. Aunque aparecen en una lista, pero se cuestiona de que existieron. Número 2, decimos nosotros, porque en el supuesto caso de que hayan existido, Dios no los tomaba en cuenta. Y bonita cosa, siendo sus representantes, nunca los tomó en cuenta. Tercero, decía yo, hay una parte también donde decimos nosotros, ellos dicen, no, es que nosotros venimos ininterrumpidamente. Bueno, ya comprobamos históricamente en ese aspecto que no es cierto. También vamos a ver, decimos que hay lo que se conoce como sede vacante. Una vez que ya la lista se estructura bien y dicen ellos, no, pues sí, sí, de aquí para acá sí ha habido sucesores de Pedro. Y sí ha sido ininterrumpida, dicen ellos. Pues tampoco. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Bueno, cuando un papa muere, se arrepiente, o lo matan, o como quiera que sea, el puesto se queda vacante. A eso se le denomina sede vacante. O vacía, la silla vacía, el trono vacío, pero el término más común es sede vacante, o sea que el espacio está disponible para que otro papa venga a reinar.
Pero estamos nosotros mencionando y diciendo que yo quiero dar unos datos de varios ejemplos donde la sede vacante de la iglesia ha estado por muchos días, y entonces no ha sido ininterrumpidamente. En primer lugar, si hablamos desde los primeros años del año después de Fabiano, o Fabián como le conocen otros, en el año 250, estuvo un año, 2 meses de sede vacante. Después de Marcelino, en el año 304, fueron 3 años y 7 meses de sede vacante. Después de Eusebio, en el año 309, fue un año y 10 meses de sede vacante. Después de Juan III, en el año 574, fueron 10 meses de sede vacante. Después de Pelagio II, fueron 7 meses de sede vacante. Después de Gregorio I, en el año 604, fueron 6 meses de sede vacante. Después de Sabiniano, en el año 606, 11 meses de sede vacante. Después de Bonifacio III, fueron 9 meses de sede vacante. Después de Bonifacio IV, en 615, fueron, decimos nosotros, 5 meses de sede vacante. Y así puedo yo mencionar más ejemplos que nos dan a entender todos los espacios que no ha habido papa. Después de el papa Adiodato en el 618, un año de sede vacante. Después de Honorio I, 638, en el año, un año y 7 meses de sede vacante. El papa Gatón, en el año 681, un año y 7 meses de sede vacante. Después de León IX, en 1054, fueron 11 meses de sede vacante. Después de Esteban X, en el año 1058, fueron 10 meses de sede vacante. Después de Víctor III, en el año 1087, fueron 5 meses de sede vacante. Después del año 1100, que reinó Clemente III, fueron un año de sede vacante. Después de Celestino IV, en el año 1241, fueron un año y 7 meses de sede vacante. Después de Clemente IV, en el año 1268, fueron 2 años y 9 meses de sede vacante. Después del Papa Honorio IV, en el año 1287, fueron 11 meses de sede vacante. Después de Nicolás IV, en el año de 1292, fueron 2 años y 3 meses de sede vacante. Después del Papa que estamos nosotros hablando, fueron muchos espacios vacíos. Entonces, nosotros estamos hablando, y hay más ejemplos que ya el día de mañana los mencionaremos también. Si juntamos todas las fechas que han estado de sede vacante, superan más de 20 años. Y ya para despedirnos, porque el tiempo ya se nos fue, hay más aspectos que también vamos a ver. Nos falta hablar de lo canónico y otros datos históricos, y lo bíblico también, más datos, pero ya lo haremos el día de mañana. Pero un dato solamente yo quiero tomar como último. La prueba más grande de que ha habido sede vacante es el cónclave. Porque el cónclave surgió precisamente por el periodo de sede vacante. Recordemos que aquellos papas, cardenales en aquel entonces, entraron al cónclave y duraron mucho tiempo sin escogerlo. Todo ese espacio cuenta como sede vacante y no había papa. Entonces, esa ininterrumpida aparentemente sucesión no existe. Y la prueba más clara, decimos, es el cónclave. ¿Por qué inventaron el cónclave? Pues porque duraban mucho, ya había durado más de casi 3 años la sede vacante. Entonces tuvo que haberlos presionado, encerrándolos para que escogieran a alguien. Pero bueno, ya el tiempo se nos terminó, hermano José, y nos despedimos solamente. Amén. Dios les bendiga. Entonces lo esperamos el día de mañana, deseándoles una excelente noche. En este su programa, Nosotros Conversamos. Vamos nosotros a invitarlos para que mañana nos llamen y nos sintonicen al teléfono área 714-602-8354 y se queden con nosotros en este su programa. Nosotros Conversamos. Hasta mañana, que Dios sea el que los bendiga. Dios Y no les olviden bendiga. sintonizarnos el día de mañana con todo esto y mucho más información en este tema que es la sucesión pontificia. Hasta mañana, Dios los bendiga.